Saludos amigos y amigas de Enfoque Binario, encantados de volver a compartir con ustedes en una nueva emisión de este programa. Gracias por acompañarnos. Luis, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Cuéntame. Excelente, viendo cómo el Poder Ejecutivo ha solicitado nuevamente al Congreso Nacional la aprobación de un estado de emergencia. De nuevo, qué problema, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, imagínate, desde el punto de vista sanitario, yo pienso que es necesario porque muchos especialistas en la materia, médicos, epidemiólogos, han establecido que es necesario un control aún mayor de lo que significa el rol del Estado en cuanto a distanciamiento físico y demás. Sin embargo, también me preocupa la parte económica, porque las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que últimamente han sacado un poquito la cabeza, si las vuelven a cerrar, entonces estaríamos frente a un problema, a una crisis no solamente sanitaria, sino a una crisis económica en la cual estemos presenciando la destrucción del tejido industrial de la República Dominicana. Yo pienso que las autoridades salientes y el gobierno entrante tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a la parte sanitaria, pero no dejar de lado la parte económica, porque como me decía una persona hace poco, nos vamos a evitar que nos dé el coronavirus, pero también muchas personas van a pasar hambre, porque si cierran los comercios, la gente no va a poder subsistir. Entonces se tiene que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Mira, yo creo que en esta ocasión las medidas que toma el Poder Ejecutivo no creo que sean de mucha restrictividad. De alguna manera tienen que ser medidas que sigan dando la posibilidad de que los comercios que han ido aperturando se mantengan abiertos, Claro. se mantengan activos, porque es la única manera en cómo podemos ir de alguna manera recomponiendo nuevamente la economía. Fíjate que hay muchas empresas que despidieron empleados, algunas empresas que tuvieron que cerrar definitivamente por esta misma situación, de manera que un reto de las autoridades entrantes es precisamente la reactivación de la economía. Entonces, en modo alguno, al poco tiempo de haber aperturado la mayoría de negocios, podemos otra vez cerrarlos. Lo que sí hay que buscar la manera de lograr que la gente vaya comprendiendo y tomando conciencia de la necesidad del distanciamiento social. Fíjate que muchas de esas medidas que se van a tomar en consideración a propósito de esta nueva solicitud del estado de emergencia vienen dadas sobre todo por el hecho de limitar la libertad de tránsito del ciudadano en la República Dominicana para garantizar el distanciamiento social. Todos nosotros hemos visto en los últimos días imágenes que parecen de otro mundo y de otra época. En el monumento, gente sin ningún tipo de protección, ni ningún tipo de consideración, haciendo vida pública sin ningún tipo de distanciamiento. Ayer vi unas imágenes, por ejemplo, del río Fula, totalmente lleno de gente, sin ningún tipo de protocolo ni medidas tendentes a proteger su salud. De manera que el objetivo principal a mí me parece que es ese, fruto de la poca educación que tiene la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Eso hace necesario que se implemente un estado de emergencia a través del cual se tomen medidas tendentes a garantizar un distanciamiento social efectivo. Y fíjate una cosa también, aunque suene un cliché repetirlo, pero la gente tiene que estar consciente de que esto no se va a ir por ahora. Es decir, todavía no existe un tratamiento totalmente efectivo, todavía no existe una vacuna, ya está en un proceso de prueba, pero todavía no está, digamos, totalmente desarrollada esa vacuna. De manera que la gente tiene que entender que esas reglas que se han impuesto de distanciamiento físico y demás son parte de lo cotidiano ya, la covidianidad, como lo llaman. Eso no es un cliché, que es la verdad. Tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Y muchas cosas en el mundo, y evidentemente en nuestro país también van a cambiar, como la parte educativa, van a proliferar más los cursos online.
las reuniones ya no se van a reunir tantas personas digamos, en las calles y demás. Pero quizá eso no sea del todo malo. Tal vez se le pueda buscar una parte positiva a todo este cambio que ha vivido la sociedad. Bueno, ya nosotros analizamos en parte qué de positivo tuvo esto, dentro de todo lo negativo, qué de positivo tuvo en términos políticos en el pasado proceso electoral. El hecho de que se evitaron, al menos la mayor parte del tiempo, esas masivas caravanas que se hacían, ese contacto físico permanente con los dirigentes, y se empezaron a usar otras plataformas virtuales como Zoom, como Microsoft Teams, entre otras, que permitían la posibilidad de que dirigentes de distintos puntos del país pudieran congregarse en un mismo lugar a una misma hora, salvaguardando ese distanciamiento físico, porque no estaban presentes en un lugar definido, sino que cada uno, por ejemplo, estaba desde su casa. Desde ese punto de vista, la covidianidad trae muchos beneficios, sobre todo para que en la República Dominicana se promueva una irrupción total de la tecnología y del acceso al Internet por la mayor parte de la ciudadanía. Y fíjate que ese es un tema que estábamos hablando también en el podcast que hicimos hace unas semanas, de lo interesante que ha sido este proceso político, porque ha obligado a los actores a, digamos, los ha forzado a no acudir totalmente a la parte de esas manifestaciones masivas, al clientelismo y demás, sino enfocarse en la comunicación, en la parte comunicativa. Hoy en día, en política, si tú no sabes comunicar bien, si tú no sabes transmitir las ideas que tú quieres, digamos, poner en práctica en el cargo público que tú vayas a desempeñar, tú vas a ser un político que no vas a tener éxito. Y lamentablemente en República Dominicana habíamos visto que históricamente el clientelismo tenía un aspecto positivo en el sentido electoral, que quien asumía esa práctica clientelar obtenía un beneficio. Sin embargo, vimos que en el proceso anterior esas ayudas que dio el candidato, sobre todo oficialista, no se vio reflejado en el resultado electoral. Y es interesante eso, porque eso te quiere dejar dicho a que ya la sociedad cambió. Y eso obliga, como dije anteriormente, a que si una persona quiere, independientemente del partido, independientemente de su ideología, si una persona quiere obtener un cargo público, debe necesariamente transmitir ideas y debe hacer política de una manera distinta, porque ya eso quedó en el pasado. Mira, yo creo que hay una nueva manera ahora de hacer política. Pienso que esta es una oportunidad de oro para que la República Dominicana incursione y tome ese carril de manera determinante, de lo que muchas personas han denominado incluso la buena política. Uh-huh. Fíjate cómo a propósito de todo esto se ha generado una campaña en todos los medios de comunicación a los fines de que de una vez y por todas se eliminen los irritantes privilegios de los que gozan los legisladores, los congresistas en la República Dominicana. Privilegios que, dicho sea de paso, ni siquiera tienen que ver con sus actividades constitucionales propiamente dichas. Claro. Todo el mundo conoce el popular barrilito y el cofrecito que tienen los diputados, que entran dentro de un supuesto gasto social que deben tener los legisladores, pero que al fin y al cabo se utiliza bajo un margen grandísimo de discrecionalidad y que de alguna manera en términos formales beneficia a la ciudadanía, puesto que en la mayoría de los casos se usan para que cada legislador se agencie una simpatía personal en el electorado. No es ni constitucional ni es la labor del legislador, porque la labor que tiene el legislador no es fungir como un actor para dar ayuda social. La función del legislador es legislar y controlar, servir de contrapeso al poder ejecutivo. Y representar. Exactamente. Entonces, no se puede ver la función del legislador como una persona que recibe $1 millón de pesos mensuales de ayudas sociales, por ejemplo, para ir repartiendo dádivas, ni mucho menos. Esa no es la función. Y precisamente por eso me gustó que tocaras la parte de la buena política, porque la buena política significa las ideas,
La buena política significa poner en práctica esas ideas. Buena política no es tú salir a repartir pollo, ni a repartir disparate de eso, sino tratar de transformar la realidad social de un país. Tratar de mejorar las condiciones materiales de la gente. Tú no mejoras las condiciones materiales de la gente llevándole un pollo. Tú mejoras las condiciones materiales de la gente creando empleo. Acabando con la corrupción. Tú mejoras las condiciones materiales de la gente cuando tú haces un gasto público inteligente. Y hacia allá es que tenemos que movernos, Gilberto. Si no... Yo creo que, por ejemplo, algunos legisladores del país ya han dado muestras de las buenas intenciones que tienen y del mensaje que quieren enviar al momento de llegar al Congreso Nacional. En el caso específico de Santiago, hemos visto cómo el senador electo Eduardo Estrella fue una de las principales autoridades que se pusieron a la vanguardia y que dijeron que iban a renunciar a esos beneficios, incluso a la placa oficial que le corresponde como legislador. Y luego de él se sumaron otros legisladores, como el senador de Santo Domingo, la senadora del Distrito Nacional, algunos diputados que por una línea partidista, por ejemplo Alianza País, ha dicho que iba a renunciar a cada uno de esos privilegios, que ni siquiera son impuestos por ley, sino por propias resoluciones del órgano que se va a beneficiar de esos recursos. De manera que nosotros debemos abogar y debemos propiciar a través de este espacio de que en la próxima legislatura, cuando entren las nuevas autoridades del Congreso Nacional, no solamente haya posiciones individuales como legislador de renunciar a esos privilegios, sino que desde el punto de vista institucional, el Congreso de una vez y por todas termine con estas prácticas. ¿Y el Boli? Dijo que iba a renunciar. Yo vi que el Boli, tu amigo, ese pana, anunció que renunciaba a esos privilegios, incluso que iba a donar su salario. ¿Cómo? Hasta tanto la Cámara tomara una decisión en términos institucionales, como anteriormente señalé, de cuál iba a ser el curso que iban a tomar. Pero él dijo eso en serio. Pero hay que ver si tal vez no fue porque como él es comediante también. Bueno, ya ese es otro tema. Mira, Luis, yo quiero en la parte final ya de este espacio compartirte una preocupación que yo tengo, y es con relación a una presión mediática que para mí se le quiere imponer al presidente electo Luis Abinader. Yo veo que desde distintos sectores en los últimos días se ha incluso criticado algunas de las designaciones que él ha prometido hacer una vez llegue a ocupar el solio presidencial. Y además distintos sectores, sobre todo con el tema del procurador independiente que Luis Abinader prometió. Ahora hay muchos sectores que quieren imponerle a un procurador la fuerza a Luis Abinader, y eso es algo que a mí me preocupa, porque tampoco sabemos lo que hay detrás de esos sectores. Y esa designación, que es muy importante y que la gente ha creado muchas expectativas con quién va a dirigir la Procuraduría General de la República, debe hacerse con una cabeza muy fría, porque la persona que llegue ahí va a tener un gran reto de institucionalizar el Ministerio Público y sobre todo de cumplir con las ansias y la necesidad de justicia que tiene el pueblo dominicano. De manera que esa debe ser una designación que no puede llevarse a cabo por presión de ningún sector, sino que debe estar sustentada sobre la base de designar a una persona no solamente que sea independiente, sino también que tenga las debidas competencias para enfrentar los retos de ese cargo. Pero fíjate algo, que qué bueno que tocas el tema, porque hay que matizar la parte de la independencia. Cuando se habla de que el presidente electo Abinader Corona dice que va a colocar un procurador independiente, lo que él se refiere es una persona que sea independiente como tal. Ahora bien, la Constitución de la República, como está diseñada, no da la oportunidad de crear un procurador, de colocar un procurador totalmente independiente, porque el procurador, de acuerdo a la Constitución Dominicana, está subordinado al presidente de la República porque el presidente lo designa. Entonces, lo que yo pienso que debería hacerse es
iniciar un proceso, que se inicie un proceso en los próximos años para modificar la Constitución. Esa Constitución hay muchos aspectos que hay que modificarla. Y ese es uno, para tratar de crear un organismo de persecución del crimen que sea completamente independiente o lo más independiente posible, tanto del Poder Ejecutivo como de los tres poderes, legislativo y judicial. Yo creo que la mayoría de la gente, cuando piensa en un procurador independiente, salvo algunas excepciones, ni siquiera se refiere al hecho de que sea nombrado o no por el Poder Ejecutivo, sino que la persona que vaya a ocupar esa posición no sea miembro de un partido político, no sea miembro de un comité central, no sea miembro de un comité político, de un directorio político, no sea miembro o no sea una persona que haya hecho carrera política con el partido que esté en el gobierno. Que no haya carabaneado ahí. Porque no va a poder lamentablemente fiscalizar los actos que vayan en contra de la normativa establecida. No, y mira una cosa. Lo que se quiere es una persona que no tenga vinculación política para que a la hora de tomar decisiones o de someter un expediente prime el derecho, prime la racionalidad, prime la objetividad y no necesariamente el interés partidario. Y fíjate algo también, Gilberto, con respecto a ese tema, la gente tiene que entender que aquí se tiene que designar un procurador general independiente, digamos en la como tope, como la persona que está en la pirámide arriba, pero también hacia abajo tiene que reproducirse esa independencia. Es decir, esos fiscalizadores también tienen que ser independientes y no pueden recibir presiones de nadie, porque si no, no vamos a estar en nada. Y otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta y que la gente tiene que entenderlo es que aquí la Constitución de la República garantiza el debido proceso. Aquí no puede haber tampoco sangre. Que si fulano es un ladrón porque lo dice una periodista, hay que meterlo preso. No, pero ya aquí hay personas que están diciendo que si en enero no hay presos, van a comenzar eso es un disparate. Pero un disparate. Aquí lo que tiene que hacerse son dos cosas. Que la persona que robó, primero que devuelve dinero. Lo primero es que devuelve el dinero. Y lo segundo es que se condene de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. Ahora bien, que se le garantice evidentemente el debido proceso, porque tú sabes que lo que pasa también, que aquí se instrumentalizan expedientes mal hechos para que después entonces el tribunal lo declare absuelto porque se le viola precisamente el debido proceso. Entonces no, aquí hay que hacer, si se va a iniciar un proceso de investigación, si tienen que durar 1 año, 2 años investigando para recopilar todas las pruebas, para que ese expediente al final tenga digamos, un final feliz, por así decirlo, una condena, una sentencia condenatoria. Y que realmente ese Ministerio Público cumpla con una obligación de objetividad que debe tener en el proceso de investigación. Que la ley lo establece, Por eso la ley lo establece. Por eso lo menciono, porque mucha gente cree que un procurador independiente es un procurador que esté en contra del partido que va a salir, y esa no es la razón de ser. A eso no es que debemos nosotros ni el Ministerio Público tampoco es un acusador ciego como la gente cree. El Ministerio Público tiene que asumir un expediente, y si ve que Juan Pérez se le está acusando de tal cosa, si ve que aquí hay cosas que como que no cuadran, tiene que también ser objetivo. No es que no, de acuerdo a que como yo tengo un mandato de que tengo que acusar, voy a acusar hasta llevar a las últimas consecuencias, y no debe ser así, porque esa no es la buena política. Buena política es también que se respete el debido proceso, e insisto, el que robó que devuelva a los robados, porque no solamente cárcel, no solamente cárcel, no es que metan preso a un funcionario que dure 3 años y que después que se retire en casa de campo. Pues eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido, que devuelvan los robados, pero que se garantice el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Porque si no, eso no tiene ningún sentido. Señores, hemos llegado lamentablemente al final de este espacio. Como siempre, se nos quedan importantes temas. Yo creo que mucha gente nos está preguntando si estamos de acuerdo con que doña Miriam Germán sea una procuradora general de la República. Yo no quisiera que respondiéramos esa pregunta en este momento. Vamos a ver qué dice la gente en las redes. Sí. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.